Muy buenos días. El día de hoy estaremos dando inicio a un paper, una revisión de un tema denominado eficacia del plasma rico en plaquetas para la epicondilitis lateral, una revisión sistemática y un metaanálisis basado en el logro de una diferencia mínima clínicamente importante. Lo denomina. A manera introductoria, la epicondilitis lateral es un fenómeno bastante doloroso en muchos casos, que resulta de una tendinopatía no inflamatoria a lo largo del origen del músculo extensor, localizado en el epicóndilo lateral. Afecta alrededor del 1 al 3% de la población adulta y se presenta con mayor frecuencia entre la cuarta y la quinta década de la vida, con prevalencia igual tanto en hombres como en mujeres. Y la recuperación de la epicondilitis está estrechamente relacionada con la recuperación muscular, dado que esto es un proceso bastante complejo y que están implicadas muchos factores. Se ha demostrado en los últimos años, esto es algo relativamente nuevo que ha tenido un auge en los últimos años, y es el factor de crecimiento que tienen las plaquetas y cómo induce este factor de crecimiento a una recuperación progresiva y más rápida sobre la epicondilitis en este caso. Y dado para esa premisa, se han desarrollado técnicas para preparar concentrados plaquetarios con el fin de utilizarlos para mejorar la sintomatología del paciente. Se utilizan preparados autólogos en plasma rico en plaquetas. El tratamiento está encaminado a aquellos pacientes que por ciertas condiciones, sean patológicas o no, tienen limitaciones para someterse a procedimientos mucho más complejos. Y se han realizado múltiples estudios que han concluido que la evidencia del plasma rico en plaquetas es bastante fuerte para manejar la epicondilitis lateral. Dentro de los métodos del estudio, se realizó este metaanálisis, utilizó una estrategia de búsqueda que se denomina una estrategia PRISMA o directrices PRISMA, que no es más que una serie de normas compuestas por 27 ítems bien detallados. Es como un consenso que se ha realizado con el fin de mejorar diversos aspectos claves en la metodología de los metaanálisis, y trata aspectos como las terminologías, cómo formular una pregunta de investigación, cómo identificar si el estudio que vas a realizar es correcto o no. Pues este método lo utilizó este estudio y realizaron búsquedas en diferentes plataformas, incluyendo las palabras epicondilitis lateral, codo de tenista y plasma rico en plaquetas. Dentro de esa búsqueda que realizaron, determinaron ciertos criterios de inclusión, que fueron los estudios realizados hasta noviembre del 2020. Que estos mismos estudios evaluaran la efectividad de la epicondilitis lateral tratada con el plasma rico en plaquetas, y que dentro de los resultados que tenía el estudio fueran informadas por el paciente en porcentajes PROM. ¿Qué son los porcentajes PROM? Son medidas según el paciente que determinan ciertos criterios, si ha mejorado o si no ha mejorado del dolor, si siente mejoría o no con la abducción, con la flexión o con ciertos movimientos. Y esto se llevó a través del tiempo y se relacionó las preguntas iniciales o el cuestionario inicial, y se valoraron dependiendo a diferentes semanas. Inicialmente fueron casi 1082 estudios, pero se fueron depurando dado a estos criterios de exclusión y muchos otros, como la duplicación de artículos, la duplicación de resultados, entre otros, y se seleccionaron al final o incluyeron 26 estudios. Dentro de estos 26 estudios se separaron en dos.
Un grupo dentro de los cuales todos los estudios implicaban todos los criterios de inclusión para determinar un efecto general. Y el segundo grupo de estudio fueron comparativamente la efectividad en la terapia sobre el plasma rico en plaquetas y el plasma rico en plaquetas que utiliza un sistema rico en leucocitos y un sistema pobre en leucocitos. Básicamente, como para tener clara la idea, el plasma rico en plaquetas lo dividen en estos dos. ¿Qué quiere decir? El plasma de sistemas ricos en leucocitos no es más que después que centrifuga la muestra autóloga del paciente, cuantifica los leucocitos que se encuentran en la sangre normal con los leucocitos que se encuentran en el plasma, y si los porcentajes de ambas muestras del paciente corresponden tanto en una muestra como en la otra, del 100%, perdón, si el plasma rico en plaquetas presenta leucocitos que equivalen al 100% de la sangre del paciente, equivalentes al 100%, se considera que es plasma rico en leucocitos. Mientras que si el porcentaje es menor, ya se considera que este plasma que se tomó del paciente es un plasma pobre en leucocitos. Y influye, se han demostrado que como los leucocitos tienen diversos factores como citoquinas que influyen en el proceso de cicatrización o en el proceso bactericida de muchos gérmenes, pues se ha relacionado con mejoría en cuanto a la acción bactericida, pero han tenido ciertas desventajas porque desencadenan mecanismos que influyen en los procesos inflamatorios. Entonces esta fue la diferencia básicamente. Con respecto a los resultados, como les mencionaba nuevamente, se midieron diferentes PROM, es una sigla en inglés que no es más que los resultados informados por el paciente, los cuales el paciente mismo evalúa su propia salud, dependiendo a diversos ítems, y como les mencionaba anteriormente, si presenta movimiento o no de la extremidad, de la muñeca, si realiza o no cierto movimiento. Y dentro de estos PROM que utilizó el estudio fue la escala visual, la escala análoga visual para el dolor, la discapacidad del brazo, hombro, mano, la evaluación del codo de tenista calificada por el paciente, recordando que en este ítem también necesita la ayuda del ortopedista o del médico tratante, y el índice de desempeño de la clínica Mayo, que es pues el que menos se utilizó o el que menos se encontró en los estudios realizados. Y el seguimiento de estas encuestas que se realizó a cada paciente fueron desde la semana 0 hasta la semana 4, 8, 12, 24, 52 y 104, que corresponde a los 2 años. Y tomaron el estudio tomó como medidas efectivas ciertos puntajes de las diferentes escalas. Básicamente, si la escala análoga visual para el dolor va del 1 al 10, ellos lo extrapolaron a del 0 al 100, con el fin de que las medidas fueran, digamos, bastante comparables. Dentro ya de los resultados, con respecto al efecto global inicialmente, la puntuación de la escala análoga del dolor fue la más utilizada y se encontraron en los diferentes estudios aproximadamente 684 pacientes, ¿cierto? Y dentro de esta escala análoga del dolor se vio que a la administración del plasma rico en plaquetas para tratar la epicondilitis hubo mejoría de todos los pacientes, básicamente desde que se inició la terapia, y hubo un punto, digamos, máximo que se presentó en la semana 52, y posterior a esto, hasta la semana 104, o sea, hasta los 2 años, fue decayendo de manera sostenida hasta los 2 años, que fue el límite hasta que se han llegado a los estudios. Con respecto a la puntuación DAS, vemos que también mostró una similitud un poco más variable o más variable que la puntuación anterior, pero básicamente se mantuvo en mejoría con la respuesta de los síntomas que manifestaba el paciente. Con respecto a la puntuación
PRTE también mostró una mejoría en los síntomas del paciente, y en la semana 52 vemos cómo cae de manera más gradual hasta los 2 años. Y la puntuación Mayo, que fue la que menos se utilizó, dado que esta puntuación, según los autores, se calcula hasta la semana 52, pues lo consideraron al inicio del estudio y lo incluyeron hasta el final, pero también mostró mejoría variable con respecto a los síntomas del paciente. Con respecto a el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas, aquí los vemos graficados con respecto a las diferentes escalas, como los vemos en la gráfica. Vemos que la línea punteada en negro corresponde al plasma rico en plaquetas, y la línea amarilla corresponde al plasma pobre en plaquetas. Y vemos cómo en las diferentes escalas análogas o escalas del dolor, también con el plasma pobre en plaquetas, pues no solamente hay disminución de los síntomas después de la semana 52, como se ve en el plasma rico en plaquetas, que generalmente hay disminución de los síntomas. En el plasma pobre en plaquetas, la mejoría de los síntomas permanece de manera sostenida, aún manteniéndose hasta los 2 años de haber presentado el inicio de la aplicación del plasma. Con respecto a la discusión del artículo, los resultados indicaron que después de la aplicación del plasma rico en plaquetas, pues todas las puntuaciones mejoraron significativamente con el tiempo, hubiendo un equilibrio o un puntaje máximo aproximadamente a la semana 52 en las diferentes escalas el dolor presentadas por el paciente, y los sistemas tanto de plasma rico en plaquetas como del plasma pobre en plaquetas son herramientas que se han considerado eficaces en el tratamiento de la epicondilitis lateral, con mejoría sostenida principalmente de los preparados a base de plasma pobre en plaquetas. Y dentro de los estudios de pronto que pude revisar adicionalmente, menciona el plasma pobre en plaquetas, al tener una concentración menor de leucocitos, disminuye lo que es los procesos proinflamatorios que pueden generar los mismos, o las cascadas inflamatorias propias que generan los leucocitos a través de la citoquina. Y como otro punto de discusión, el contenido de leucocitos en la efectividad de la terapia dice que no se confirmó con respecto al plasma pobre o al plasma rico en plaquetas, y demostraron ser igualmente efectivas en el contexto de los síntomas que puede manifestar el paciente. Como conclusión, según los valores de la escala del dolor suministrada por los pacientes, el plasma rico en plaquetas parece ser una forma efectiva de tratamiento para la epicondilitis lateral, tanto en el sistema rico en plaquetas como en el sistema pobre en plaquetas, y fueron efectivos en el contexto de la evaluación de los síntomas del paciente. Muchas gracias. Eso era lo que